¿Has sentido que tu ayuno no está trayendo el cambio espiritual que esperabas? Como si, en vez de acercarte a Dios, algo invisible estuviera bloqueando tu avance. Isaías 58:3 confronta esta realidad con una pregunta del pueblo. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? ¿Por qué nos afligimos si no te das por enterado? Y Dios responde revelando el problema. No es el ayuno en sí, sino el corazón y las acciones que lo acompañan. Esta escritura nos muestra que el ayuno puede ser inútil e incluso peligroso si se practica con errores ocultos que abren puertas al enemigo. Hoy profundizaremos en este tema urgente y espiritual: los 7 errores mortales que pueden estar saboteando tu ayuno y permitiendo influencias demoníacas en tu vida. Revelaremos los pasos para cerrar esas puertas espirituales y restaurar el poder del verdadero ayuno. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, el ayuno ha sido una de las armas espirituales más poderosas para buscar la presencia de Dios. Pero ¿qué sucede cuando, a pesar del sacrificio, del hambre y del tiempo apartado, no hay respuesta? ¿Por qué muchas personas ayunan con fervor y sin embargo sus vidas no muestran cambio? Sus cadenas no se rompen y sus oraciones parecen estancadas en el cielo. Aunque pocos lo dicen abiertamente, existe una verdad que incomoda: no todo ayuno es agradable a Dios. La Escritura misma lo afirma, y cuando abrimos el libro de Isaías, encontramos una confrontación divina que sacude hasta lo más profundo del alma. ¿Por qué ayunamos?, dicen ellos, y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Isaías 58:3. El pueblo había cumplido con el ritual externo, pero Dios no respondió como esperaban. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba alineado con su sacrificio. Y esta es la primera gran advertencia: el ayuno sin un arrepentimiento genuino no solo es ineficaz, sino que puede abrir puertas espirituales peligrosas. Dios no se deja impresionar por el hambre, ni se conmueve por el sufrimiento físico, si no hay un quebrantamiento real del corazón. El ayuno, en su esencia, es una expresión de humillación ante Él, una rendición total que implica limpieza, cambio de dirección, reconocimiento de pecado y deseo ferviente de restauración. No se trata de hacer una dieta santa ni de cambiar comida por oración solo en la superficie. Se trata de clamar con el alma desnuda, de doblar las rodillas del corazón y declarar con verdad: Señor, estoy mal, necesito que me limpies, que me renueves, que me perdones. Cuando ese clamor no está presente, el ayuno pierde su poder y en vez de acercar al cielo deja puertas abiertas al infierno. En Joel 2:12-13, Dios dice con voz firme pero tierna: ahora, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Esta declaración revela algo esencial: el ayuno verdadero no comienza en la boca, sino en el corazón. No es el estómago lo que impresiona al Creador, sino el alma que se reconoce caída y busca su misericordia. Muchos se rinden al ayuno sin antes haber rendido su orgullo, su pecado escondido, sus pensamientos oscuros, sus actitudes no confesadas. Y mientras no haya arrepentimiento, el enemigo encuentra terreno fértil para operar. No basta con dejar de comer, es necesario dejar de pecar. La falta de arrepentimiento es como intentar purificar agua contaminada solo desde la superficie. Por más que limpies el exterior del vaso, si lo de adentro sigue sucio, lo que bebas seguirá envenenando tu alma. Jesús lo dijo claramente a los fariseos, quienes ayunaban regularmente pero mantenían su corazón endurecido. En Mateo 23, 25, 26 les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato,
y entonces también el exterior quedará limpio. Este principio se aplica directamente al ayuno. Lo exterior no sirve si lo interior sigue podrido. Conozco historias de personas que han hecho ayunos intensos durante semanas, esperando un milagro, una liberación, una respuesta del cielo. Pero lo que no sabían es que seguían guardando rencor, envidia, hábitos ocultos, palabras hirientes que no habían reparado. Uno de ellos, un hombre que ayunaba por su matrimonio, lloraba cada día pidiendo que su esposa regresara, que la familia se restaurara. Pero en su corazón todavía guardaba el orgullo de no reconocer sus errores, la dureza de no perdonar a su suegra, el resentimiento hacia su pasado. Ayunaba por fuera, pero no se había rendido por dentro. Su oración no era escuchada porque su corazón seguía cerrado. Y así como él, muchos oran y ayunan, pero lo hacen con un alma que aún no ha sido quebrantada. David, el rey que conocía tanto la gloria como el quebranto, entendía esto con una claridad profunda. Después de su pecado con Betsabé, no se limitó a ayunar, se humilló en lo más profundo de su ser. En el Salmo 51, una súplica nacida del quebranto expresa: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Verso 17. Este es el centro de todo verdadero ayuno, un corazón quebrado delante del Señor. Cuando el alma se postra en sinceridad, el cielo responde con restauración. Pero cuando se ayuna sin arrepentimiento, el enemigo aprovecha esa vulnerabilidad. Es como si el creyente se despojara de su alimento físico, pero no se revistiera de la armadura espiritual. El espíritu queda expuesto sin protección, sin cobertura, sin defensa. Satanás no teme a un ayuno que no va acompañado de rendición. Al contrario, lo usa para acusar, para infiltrar condenación, para provocar confusión. Y si no hay arrepentimiento, ese ayuno puede convertirse en una puerta abierta al desánimo, al engaño o incluso a la opresión espiritual. El creyente queda debilitado físicamente, pero también vacío por dentro, y el enemigo encuentra fácil acceso a un terreno no consagrado. Piénsalo. ¿Cuántas veces has iniciado un ayuno con disciplina, pero sin dirección espiritual? ¿Cuántas veces te enfocaste más en la comida que dejabas de consumir que en el pecado que aún mantenías? ¿Cuántas veces esperaste que el ayuno obrara como una llave mágica para abrir los cielos, sin considerar que lo que realmente los bloqueaba era tu falta de confesión? No es el hambre lo que mueve el corazón de Dios, es la humildad, es la verdad, es el reconocimiento del error. Es decirle: Señor, no merezco nada, pero aquí estoy, rindo mis caminos, rindo mi voluntad, necesito tu misericordia. En 2 Crónicas 7:14 encontramos una promesa que se activa con el arrepentimiento genuino. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es el modelo: humillarse, orar, buscar su rostro, apartarse del mal. Solo entonces, dice Dios, Él escuchará. Pero muchos ayunan sin este proceso. Se lanzan al sacrificio sin haber soltado el pecado, y eso no solo detiene el milagro, sino que permite que el enemigo opere con más fuerza, porque encuentra legalidad en la hipocresía no confesada. El verdadero poder del ayuno está en su combinación con un corazón que ha sido purificado. No se trata de impresionar a Dios ni de acumular mérito espiritual, sino de vaciarse completamente de uno mismo para ser lleno de Él. Y vaciarse implica exponerse, confesar, llorar si es necesario, reconocer que hemos fallado, que hemos dañado, que hemos pecado. Implica hacer una pausa y decir: antes de seguir este ayuno, necesito ponerme a cuentas. Porque mientras no haya una limpieza interna, el ayuno puede volverse en nuestra contra. Jesús enseñó que el vino nuevo
no puede guardarse en odres viejos. Mateo 9:17. De igual forma, las bendiciones nuevas no pueden derramarse sobre corazones que siguen contaminados. El ayuno prepara el odre, pero si el corazón no ha sido renovado por el arrepentimiento, lo que se vierta puede perderse. Muchos quieren milagros, revelación, victoria, sin haber limpiado su vida, pero Dios es santo y no compartirá su presencia con la oscuridad. No podemos pretender que Él habite donde aún reinan la mentira, la ira, la falta de perdón o la inmoralidad escondida. En la historia de Jonás encontramos una imagen poderosa del ayuno y el arrepentimiento trabajando juntos. Cuando Jonás finalmente predica en Nínive, el pueblo no solo ayuna, sino que se vuelve de su maldad. Desde el rey hasta el más humilde, todos se humillan, claman y abandonan sus caminos torcidos. Y entonces Dios escucha. En Jonás 3:10 leemos: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. No fue solo el ayuno lo que los salvó, fue el arrepentimiento profundo que acompañó ese ayuno. Ellos entendieron que el sacrificio no tenía valor sin transformación. Hoy, esa verdad sigue vigente. Si has estado ayunando sin resultado, detente por un momento. Examina tu alma. ¿Hay pecado que no has confesado? ¿Hay actitudes que justificas en lugar de rendir? ¿Hay relaciones rotas que no has intentado sanar? ¿Estás ayunando como un acto religioso o como un clamor desesperado por la presencia de Dios? Porque mientras no haya un arrepentimiento genuino, el cielo seguirá cerrado y el enemigo seguirá teniendo acceso. Este no es un mensaje para condenarte, sino para despertarte, porque Dios anhela responder. Él no es indiferente a tu sacrificio, pero espera que sea completo. Él busca un corazón rendido, no una apariencia de santidad. Él quiere manifestar su poder en tu vida, pero primero necesita que le entregues todo: tu orgullo, tu pecado, tus excusas, tus secretos. Entonces sí, cuando el arrepentimiento precede al ayuno, el cielo se abre, las cadenas se rompen y las tinieblas retroceden. ¿Estás dispuesto a dejar de aparentar y empezar a rendirte? ¿Estás listo para dejar de ayunar con un corazón sucio y comenzar a ayunar con un corazón contrito? Porque es ahí donde el verdadero poder del ayuno se activa. No en lo que dejas de comer, sino en lo que estás dispuesto a confesar, soltar y entregar. Uno de los errores más invisibles pero letales en el ámbito espiritual es el orgullo disfrazado de devoción. Puede crecer silenciosamente incluso en medio del ayuno, camuflado entre oraciones largas, palabras santas y disciplinas exteriores que aparentan entrega, pero que en su esencia no son más que una forma sutil de exaltación personal. Esta forma de orgullo no se manifiesta con gritos ni con arrogancia evidente, sino con una santidad fingida que pretende impresionar a los hombres mientras ignora el juicio de Dios. Jesús mismo lo denunció con fuerza al decir: cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:16. No hay recompensa en el cielo para el que busca aplausos en la tierra. El ayuno que se practica con la intención de demostrar espiritualidad a otros pierde completamente su valor delante de Dios. En lugar de atraer la presencia divina, este tipo de actitud atrae juicio. El orgullo espiritual es un veneno que corroe desde adentro, que convierte la comunión en competencia y que transforma lo sagrado en una herramienta de vanidad. La palabra de Dios es clara: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Por eso, el que ayuna con el deseo oculto de parecer más santo, más consagrado o más fuerte que los demás, en realidad está caminando en la dirección contraria a la gracia. El orgullo espiritual no solo anula el ayuno,
sino que abre puertas a la confusión, a la autosuficiencia y a la ceguera del alma. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios abomina el orgullo, especialmente cuando se esconde detrás de una fachada religiosa. En Isaías 29:13, el Señor confronta esta actitud diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este tipo de adoración superficial y distante se convierte en un obstáculo entre el hombre y Dios. Aunque por fuera se cumplan los ritos, el ayuno, la oración, el servicio, si el corazón se mueve en soberbia, no hay comunión verdadera. La cercanía con Dios no se mide por lo que mostramos, sino por lo que rendimos. La parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18 expone con claridad esta trampa espiritual. Ambos hombres subieron al templo para orar. El fariseo, seguro de sí mismo, comenzó agradeciendo que no era como los demás hombres. Incluso mencionó su ayuno regular y su obediencia a la ley. Pero su oración no llegó al cielo porque estaba cargada de autojustificación. En cambio, el publicano, que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos, solo dijo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y fue él quien descendió justificado. Este pasaje revela el corazón de Dios. Él no se complace en los que exhiben sus obras, sino en los que reconocen su necesidad de gracia. El orgullo espiritual convierte el ayuno en un instrumento de comparación. Se ayuna para mostrar fortaleza, para ganar respeto, para demostrar consagración, pero ese tipo de actitud no edifica el alma, la infla, y todo lo que se infla eventualmente estalla. El orgullo fue la caída de Lucifer, quien en medio del esplendor quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Su ambición disfrazada de luz fue lo que lo separó del trono celestial. Cuando el creyente comienza a ayunar creyendo que ese acto lo coloca en una posición superior a los demás, se acerca peligrosamente a ese mismo error, querer elevarse en lugar de humillarse. Jesús fue contundente cuando enseñó acerca de cómo debe comportarse el que ayuna. En Mateo 6:17-18 dijo: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este mandato revela la esencia del verdadero ayuno: discreción, humildad, intimidad. No se trata de ocultar lo sagrado, sino de protegerlo de la contaminación del ego. La recompensa de Dios no viene por la práctica visible, sino por la entrega invisible. Lo que se hace para ser visto por los hombres termina allí. Lo que se hace para ser visto solo por Dios trasciende. El ayuno debe ser un lugar de descenso, no de ascenso. Es el momento de menguar para que Él crezca, de disminuir para que su gloria se manifieste. Juan el Bautista, hombre de profunda consagración, dijo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. Esta actitud es la que Dios honra, el reconocimiento de la pequeñez humana frente a la grandeza divina. Pero el que ayuna y luego usa su sacrificio como argumento para exigir bendición, ha transformado el ayuno en moneda espiritual, y Dios no negocia con el orgullo. Él da gracia, pero no la vende. Él responde, pero no aclamaciones vanas. El peligro del orgullo espiritual es que no siempre se detecta fácilmente. No se presenta con altivez evidente, sino con frases cargadas de falsa humildad, con actitudes que aparentan piedad, pero que en realidad buscan reconocimiento. Pablo advirtió sobre esto en Colosenses 2:23 cuando dijo: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad falsa y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es posible ayunar, orar, incluso vivir en aparente santidad y al mismo tiempo alimentar el ego con esa práctica. Pero cuando eso ocurre,
el espíritu se debilita y el enemigo encuentra un espacio desde el cual operar. No hay terreno más fértil para el autoengaño que la espiritualidad sin rendición. Y el orgullo, cuando entra en el ayuno, se convierte en un velo que impide ver la realidad del alma. Se ora con palabras hermosas, pero sin conexión. Se lee la Biblia con disciplina, pero sin revelación. Se permanece en el ayuno, esperando respuestas, pero lo único que se alimenta es la propia imagen. Esa es una de las puertas más peligrosas que se pueden abrir, la del ego espiritual, porque no solo impide que Dios actúe, sino que bloquea la sensibilidad del alma para reconocer su ausencia. En Proverbios 16:18 leemos una advertencia certera: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta no es una metáfora, es una ley espiritual. Toda altivez precede a una caída. El que ayuna desde la autosuficiencia caerá en la frustración, porque su sacrificio no producirá fruto. Y si persiste en esa actitud, su caída puede ser más profunda, caer en el engaño, en la dureza del corazón, en la frialdad espiritual. Por eso es vital examinarse constantemente, no para caer en culpa, sino para caminar en verdad. El ayuno debe nacer del deseo de glorificar a Dios, no de enaltecer al yo. Debe ser una búsqueda sincera de su rostro, no una estrategia para elevar la propia reputación. Dios no comparte su gloria con nadie, y menos con aquellos que intentan usar su nombre para inflar su imagen. Isaías 42:8 declara con autoridad: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos. Cuando el creyente transforma el ayuno en una vitrina de santidad, está tomando para sí la gloria que solo a Dios pertenece. Es necesario volver al fundamento, el ayuno como una expresión de dependencia. No como un mérito, no como una prueba de fuerza espiritual, sino como un clamor silencioso que reconoce la necesidad total de Dios. Es ahí donde el poder del ayuno se activa, cuando es realizado en humildad, en secreto, con reverencia. Jesús enseñó el modelo perfecto. Él, siendo el Hijo de Dios, se apartaba a orar en soledad. Ayunó en el desierto no para mostrar poder, sino para rendirse por completo al plan del Padre. Y fue allí, en la debilidad física, donde el enemigo intentó tentarlo con orgullo: si eres Hijo de Dios. Pero Jesús respondió con la palabra, no con demostraciones externas. El verdadero ayuno no necesita defensa. Su fruto habla por sí solo. Donde hay humildad, hay poder. Donde hay entrega verdadera, hay respaldo celestial. Pero donde hay orgullo, no hay respuesta. El cielo permanece cerrado ante el corazón altivo. Solo la humildad tiene la llave para abrirlo. Y esa humildad no es una actitud externa, es una postura interior. Es el reconocimiento constante de que sin Dios no somos nada. De que todo lo que hacemos, incluso el ayuno, carece de sentido si no es para su gloria. Cuando el ayuno nace del orgullo, se convierte en una caricatura espiritual. Se parece a lo santo, pero está vacío. Tiene forma de piedad, pero carece de poder. Y eso no solo impide el avance, sino que deja la puerta abierta al enemigo. Porque donde no hay verdad, hay lugar para la mentira. Y el enemigo se especializa en alimentar el ego espiritual para luego destruir con más fuerza. Por eso, la única manera de cerrar esa puerta es rendirse por completo. No basta con dejar de comer. Es necesario dejar de buscar reconocimiento. Es necesario volver al secreto. Es necesario volver a la cruz. Allí, en el lugar del quebrantamiento, el ayuno recupera su poder. No cuando buscamos impresionar a otros, sino cuando buscamos desesperadamente más de Dios. No cuando contamos nuestros días de abstinencia, sino cuando contamos nuestros días de dependencia. No cuando medimos nuestra fuerza, sino cuando reconocemos nuestra debilidad. Porque es en la debilidad donde su poder se perfecciona, y es en la humildad donde su gloria desciende.
Hay una dimensión del ayuno que muchos ignoran, pero que tiene consecuencias profundas en el ámbito espiritual. Es posible ayunar con fervor, buscar a Dios con disciplina, apartarse del alimento con gran esfuerzo y, sin embargo, mantener el corazón cerrado por dentro debido a conflictos no resueltos. Este tipo de carga emocional y espiritual contamina el altar del sacrificio, impide la fluidez de la oración y cierra las puertas del favor divino. La palabra de Dios establece principios que no pueden ser ignorados. Cuando el creyente guarda en su interior enojo, resentimiento, falta de perdón o heridas sin sanar, el ayuno no puede florecer. Jesús lo dejó claro en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si eso aplica para la ofrenda, cuánto más para el ayuno, que es un acto de entrega total. Las puertas del mundo espiritual se abren no solo por nuestras acciones visibles, sino por las condiciones internas del alma. El conflicto no resuelto se convierte en una grieta espiritual y por esa grieta puede infiltrarse la oscuridad. El enemigo no necesita grandes portones. Le basta con una rendija emocional para sembrar confusión, amargura, insensibilidad o incluso enfermedad. La falta de perdón no es solo un obstáculo emocional, es una legalidad espiritual que interfiere con la pureza del ayuno. Marcos 11:25 advierte con claridad: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón no es una opción complementaria, es un requisito absoluto. Cuando el creyente entra en ayuno llevando consigo enemistades sin resolver, su espíritu se encierra en un ciclo de tensión que impide la libertad interior. Se puede pasar horas orando, se pueden recitar salmos, se puede leer la escritura con disciplina, pero si hay contienda en el corazón, todo ese esfuerzo se convierte en un ruido espiritual que interrumpe la comunión. Isaías 1:15 es contundente en esta realidad: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. No se trata de sangre literal, sino de manos manchadas por heridas sin tratar, por relaciones rotas, por culpas que no han sido enfrentadas. El ayuno verdadero requiere una limpieza profunda, no solo del cuerpo, sino del alma. No se puede purificar lo externo si lo interno permanece contaminado. La amargura retenida bloquea la gracia, porque la gracia necesita espacio para fluir. Hebreos 12:15 lo afirma sin rodeos: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura no solo afecta a quien la guarda, sino a todo lo que toca, incluyendo la eficacia del ayuno. Donde hay conflicto no resuelto, hay terreno fértil para el engaño, para la autocompasión, para la rigidez espiritual que impide ver lo que Dios quiere mostrar. A través de toda la Escritura se observa que el orden espiritual comienza en la reconciliación. El perdón no es una emoción, es una decisión obediente que abre el camino a la restauración. El mismo Jesús, colgado en la cruz, rodeado de injusticia, de burla y dolor, pronunció una de las declaraciones más poderosas del Evangelio: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa oración no solo liberó a los que lo rodeaban, sino que selló el principio eterno de que el perdón es superior al juicio. Ayunar sin aplicar ese principio es como intentar encender una lámpara sin conexión a la corriente. La estructura está, pero no hay poder. El ayuno sin reconciliación produce resistencia espiritual. Se busca avanzar,
pero hay una fricción interna. Se quiere escuchar la voz de Dios, pero hay interferencia. El Espíritu Santo no puede fluir donde hay dureza de corazón. En Efesios 4:30-32 se nos exhorta: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Esta limpieza es indispensable para que el ayuno no se convierta en un ejercicio estéril. Muchos quieren que Dios les hable, que les revele, que les libere, pero se niegan a liberar a otros del juicio personal. Guardan recuerdos de traición, palabras que hirieron, gestos que marcaron, y aunque lo cubren con actividades piadosas, esas heridas siguen latentes. El ayuno no puede florecer sobre un suelo amargo. El suelo debe ser trabajado, removido, sanado. El alma no puede albergar al mismo tiempo hambre de Dios y rencor hacia el prójimo. En Mateo 6:14-15, Jesús declaró: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sin perdón no hay restauración. El conflicto retenido también cierra la puerta a la paz. Y sin paz no hay claridad espiritual. Las decisiones se tornan confusas, los pensamientos se nublan y el ayuno pierde su enfoque. Filipenses 4:6-7 lo establece con precisión. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero esa paz no puede gobernar en un corazón dividido por contiendas internas. Donde no hay perdón, no hay reposo. El enemigo conoce este principio. Por eso, uno de sus ataques más sutiles es alimentar ofensas pequeñas, mantener activa la herida, recordar constantemente lo que alguien dijo o hizo. Mientras esa herida permanezca abierta, el ayuno se convierte en un terreno en disputa. Por un lado, se busca la santificación, por otro, se sostiene el juicio. Esta contradicción espiritual neutraliza el poder del ayuno. El corazón dividido no puede sostener la pureza necesaria para oír con claridad la voz de Dios. Santiago 1:8 lo expresa así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El perdón no es solo sanidad emocional, es liberación espiritual. Dios busca corazones íntegros, no perfectos, pero sí dispuestos a soltar el peso del pasado. En el Salmo 66:18, el salmista afirma: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esa iniquidad también puede tomar la forma de un resentimiento oculto, de una conversación pendiente, de una actitud que aún no ha sido corregida. Cuando se inicia un ayuno, es necesario examinar el alma con valentía, pedir al Espíritu Santo que revele todo lo que aún necesita ser sanado y luego actuar con obediencia. El tiempo de ayuno debe incluir tiempos de restauración relacional. No se trata solo de hablar con Dios, sino de permitir que su voz nos impulse a hablar con otros. En Romanos 12:18 se nos instruye: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa paz no siempre depende del otro, muchas veces depende de la decisión humilde de pedir perdón, de concederlo, de cerrar ciclos, de soltar la ofensa. El ayuno sin esta actitud se convierte en un acto incompleto. Es como subir al monte, pero negarse a mirar el rostro de Dios. Hay momentos en que el Espíritu Santo interrumpe un ayuno con una sola instrucción: perdona. Esa palabra, si se obedece, tiene el poder de desbloquear meses de estancamiento espiritual.
El perdón libera la atmósfera, quiebra el poder del enemigo, desactiva maldiciones generacionales, rompe ciclos de opresión. La sangre de Cristo no solo limpia pecados, también sana heridas. Pero esa sangre solo opera plenamente donde hay un corazón dispuesto a aplicar lo que ha recibido. En 1 Juan 1:7 se nos recuerda: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esa limpieza abarca también el veneno del rencor. El ayuno eficaz nace del corazón pacificado. Es en ese lugar de quietud donde la voz de Dios se escucha con nitidez. Es allí donde la revelación llega, donde la fuerza espiritual se renueva, donde el alma se realinea con el cielo. Pero si el corazón está dividido por resentimientos, ese lugar de encuentro se contamina. La pureza no se logra solo dejando de comer. Se alcanza cuando el alma ha sido lavada de todo peso emocional, de toda culpa retenida, de toda herida no tratada. Por eso, antes de comenzar un ayuno, o incluso si ya se está en medio de él, es vital hacer una pausa y preguntarse: ¿hay alguien a quien debo perdonar? ¿Hay alguna conversación que debo tener? ¿Hay una herida que no he permitido que Dios toque? Porque si la respuesta es sí, esa herida será un obstáculo para que el ayuno tenga fruto. Y si se permite que esa herida permanezca, también se permite que la opresión espiritual encuentre lugar. El ayuno tiene el poder de romper cadenas, pero no puede romper las que el mismo corazón insiste en sostener. La libertad comienza cuando el alma decide soltar, y esa decisión abre una dimensión nueva de poder espiritual. Solo entonces el ayuno se convierte en un canal abierto entre el cielo y la tierra. Solo entonces se experimenta la paz que guarda el corazón y los pensamientos. Solo entonces se cierran las puertas al enemigo y se abren los cielos sobre la vida del creyente. Solo entonces el ayuno funciona. El ayuno que no transforma la vida hacia la justicia es un ayuno que Dios no reconoce. Muchas veces el creyente se concentra en el sacrificio físico y descuida por completo el impacto espiritual y social que su consagración debe provocar. Cuando se ayuna con el corazón cerrado a la necesidad del otro, cuando se ignora el clamor del afligido, del pobre, del oprimido, se cae en una contradicción tan grave que el mismo cielo se cierra. El Señor no recibe una ofrenda que no está acompañada de compasión. El ayuno sin misericordia, sin actos de justicia, sin desprendimiento del egoísmo cotidiano, no es más que una actividad religiosa vacía. Isaías 58 lo declara con una fuerza que trasciende los siglos. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. El Señor no se impresiona por rostros compungidos ni por apariencias de humildad. Él examina el corazón y escudriña las intenciones. El verdadero ayuno, aquel que conmueve el cielo y sacude la tierra, es el que va más allá de lo interno y se manifiesta en acciones concretas de amor, de perdón, de restauración. Isaías continúa: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí está el centro del llamado. El ayuno que Dios honra es el que desata cadenas en los demás, no solo en uno mismo. El egoísmo se convierte en un muro entre el sacrificio y la bendición. No se puede pretender acercarse a Dios sin acercarse también al necesitado. Dios no habita en una espiritualidad aislada, sino en la comunión. Y esa comunión no es solo vertical, es también horizontal. La cruz lo refleja con claridad, una línea hacia Dios y otra hacia los hombres. El creyente que se aísla en su mundo, que ayuna sin mirar al que sufre, que ora sin involucrarse, que busca luz sin compartirla, está negando con su práctica lo que afirma con su boca. Proverbios 21:13 advierte:
El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Esa es una realidad espiritual que no puede ignorarse. En el diseño divino, el ayuno es un acto de justicia. No se trata solo de abstenerse de alimento, sino de alimentar a otros con acciones que revelen la naturaleza de Dios. Cuando Jesús multiplicó los panes, no lo hizo para demostrar poder, sino para mostrar compasión. Él miró a la multitud y se conmovió. Su ministerio estuvo marcado por la atención al necesitado, por el cuidado al marginado, por la restauración del quebrantado. Él fue la encarnación del ayuno verdadero. Se negó a sí mismo para saciar a los demás. Filipenses 2, 6 o 7 describe su actitud con profundidad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El creyente que quiere ayunar conforme al corazón de Dios debe abrazar esa misma actitud. El egoísmo espiritual, la indiferencia práctica, la autosuficiencia camuflada de santidad, todo eso contamina el sacrificio. La fe sin obras está muerta y el ayuno sin justicia es inaceptable. Santiago lo explica sin ambigüedad. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago 2, 15, 16. No hay poder espiritual en un ayuno que no se traduce en servicio. La justicia en el ayuno no es opcional, es esencial y no se limita a grandes actos, sino a una disposición permanente a ser canal de bendición. Se trata de abrir los ojos al entorno, de sensibilizar el corazón a la necesidad, de entender que cada acto de misericordia es una extensión del reino. Mateo 25 presenta esta verdad con claridad profética. Jesús habla del juicio final y separa a unos de otros, no por sus ayunos o oraciones, sino por su trato hacia el necesitado. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. El que vive con los ojos puestos solo en su propia búsqueda espiritual, sin ver a Cristo en el rostro del que sufre, ha perdido el rumbo. El egoísmo no solo es una falla moral, es una estrategia del enemigo para esterilizar el poder del ayuno. Mientras el creyente está enfocado en sí mismo, en sus propios logros espirituales, en sus propios deseos, el reino de las tinieblas avanza con comodidad. El enemigo no teme al creyente que ayuna encerrado en su mundo, teme al que ayuna y luego se levanta a romper yugos, a sanar heridas, a levantar caídos. El ayuno que transforma es el que mueve al corazón a la acción, que convierte la búsqueda personal en una manifestación pública del carácter de Dios. Miqueas 6:8 lo resume con majestad. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La desconexión entre la vida espiritual y la práctica diaria es una de las grandes tragedias de esta generación. Se busca poder, pero no se quiere responsabilidad. Se anhela unción, pero no se quiere servicio. Se desea la gloria, pero se evita el quebranto. Sin embargo, el camino del ayuno eficaz está pavimentado de entrega diaria, de muerte al ego, de sensibilidad al dolor ajeno. Dios no está buscando expertos en ayunos extensos, sino corazones disponibles para amar, para servir, para restaurar. El verdadero ayuno es un acto de intercesión viviente, es decirle a Dios: úsame para sanar lo que está roto, para alimentar lo que está vacío, para restaurar lo que ha sido destruido. La indiferencia espiritual es una de las formas más peligrosas de pecado oculto, porque mientras el cuerpo se debilita con el ayuno, el alma se endurece con la indiferencia. Se ora, pero no se escucha.
Se lee la Escritura, pero no se aplica. Se busca revelación, pero se ignora el rostro del que sufre. El profeta Amós denuncia esta desconexión de forma radical. Aparta de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las alabanzas de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Amós 5:23, 24. No hay adoración verdadera sin justicia. No hay música grata sin compasión. No hay ayuno aceptable sin misericordia. El egoísmo espiritual puede adoptar formas muy sutiles. Puede esconderse detrás de frases piadosas, de estructuras religiosas, de ocupaciones ministeriales. Pero Dios ve más allá del rito. Él examina la motivación. El ayuno que se practica solo para recibir, para obtener, para lograr beneficios, termina revelando un corazón centrado en sí mismo. Y cuando el yo ocupa el trono, el espíritu se retira. No hay compatibilidad entre el reino de Dios y el reino del ego. Uno debe ceder ante el otro. Y el ayuno es precisamente el terreno donde esa batalla se libra. Cada día de ayuno debería ser una declaración. Hoy el yo no gobierna. Hoy Cristo es el centro. La restauración del ayuno como instrumento de justicia requiere una renovación completa del entendimiento. Romanos 12:2 llama al creyente a no conformarse a este siglo, sino a ser transformado por medio de la renovación del entendimiento. Ese entendimiento renovado percibe el ayuno no como un fin, sino como un medio. No como una manera de alcanzar logros personales, sino como una vía para expandir el reino de Dios en la tierra. No como una herramienta de autopromoción espiritual, sino como una entrega diaria a la voluntad divina. Cuando se entiende esto, el egoísmo se desmantela y el ayuno se convierte en una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. El clamor del Espíritu Santo en esta generación es por un pueblo que no solo ayune, sino que viva el ayuno, que no solo ore, sino que encarne la oración, que no solo lea, sino que obedezca, que no solo escuche, sino que actúe, que no solo busque luz, sino que sea luz. El mundo no será transformado por grandes discursos, sino por vidas que reflejan el carácter de Cristo. Y ese carácter se forja en el lugar secreto, pero se demuestra en la calle, en el hogar, en el trato con el prójimo, en la forma de servir al más pequeño. El ayuno sin justicia no solo es ineficaz, es ofensivo, porque pretende acercarse a Dios sin abrazar su naturaleza. Y su naturaleza es amor, es compasión, es entrega. El creyente que comprende esto no ayuna solo para ser transformado, sino para convertirse en instrumento de transformación. Cada sacrificio físico es una declaración espiritual. Estoy disponible, estoy listo, estoy dispuesto. No solo quiero ser libre, quiero liberar. No solo quiero recibir, quiero dar. No solo quiero saber más, quiero amar más. Porque eso es el evangelio y ese es el ayuno que Dios honra. Hay momentos en los que el creyente, movido por un deseo legítimo de buscar a Dios, se lanza a un ayuno sin haber consultado primero al Espíritu. Comienza con fuerza, con intenciones nobles, pero a medida que pasan los días, el alma se siente más confundida que fortalecida, más vulnerable que firme, más turbada que guiada. Y es que el ayuno fuera del tiempo de Dios, sin dirección espiritual, puede convertirse en un terreno propicio para la confusión y la guerra interna. No todo ayuno es aprobado por el cielo. No todo sacrificio es requerido por el Espíritu. Incluso los actos más sagrados, si no están alineados con la voluntad divina, pueden terminar siendo trampas disfrazadas de piedad. Proverbios 19:2 lo advierte. Tampoco es bueno que el alma esté sin ciencia, y peca el que se apresura con los pies. El creyente no está llamado a caminar por impulsos, sino por dirección. El ayuno no es un mecanismo automático que garantiza resultados.
Es una herramienta que debe ser activada bajo la guía del Espíritu Santo. De lo contrario, puede abrir más puertas de las que cierra. Cuando Jesús fue llevado al desierto, no fue por impulso ni por emoción. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue una decisión humana, fue una dirección precisa. Fue el Espíritu quien lo condujo, y esa diferencia lo cambió todo, porque en ese ayuno Jesús fue fortalecido, probado y luego lanzado en poder. Cuando se entra en un ayuno sin haber recibido esa conducción clara, el alma queda expuesta, y en esa exposición, si no hay cobertura, si no hay respaldo del cielo, el enemigo encuentra ocasión. Se infiltra con pensamientos, con emociones, con presiones internas que simulan ser guía de Dios, pero no lo son. Porque lo que comienza en la carne no puede ser sostenido por el Espíritu. En Gálatas 3:3 se plantea una pregunta que resuena aún hoy. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? El ayuno debe nacer del Espíritu, ser sostenido por el Espíritu y cumplir el propósito del Espíritu. Cuando el ayuno se realiza por imitación, por presión externa, por competencia espiritual o por temor, su raíz está contaminada, y lo que está contaminado desde el origen no puede producir fruto santo. Es necesario comprender que no todos están llamados a ayunar de la misma manera, ni en el mismo tiempo, ni con los mismos objetivos. Cada llamado es único y cada proceso requiere discernimiento. El Espíritu Santo conoce los tiempos, las estaciones, las luchas y las capacidades de cada hijo de Dios. Romanos 8:14 establece este principio con firmeza. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El ayuno sin dirección también puede abrir la puerta a la culpa, al desgaste físico sin edificación, a la frustración espiritual. Porque cuando no se ven resultados, el alma comienza a acusarse, a preguntarse qué está mal, a suponer que Dios está distante. Pero muchas veces la raíz del problema no está en el esfuerzo, sino en la falta de guía. Es un ayuno sin propósito claro, sin meta espiritual, sin cobertura profética. Y eso no es un ejercicio de fe, es una carga innecesaria. En 1 Samuel 15:22 se revela lo que Dios realmente valora. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer al Espíritu es más valioso que cualquier forma de ayuno autoimpuesto. El sacrificio sin obediencia es solo ruido espiritual, y ese ruido, lejos de atraer el favor de Dios, puede oscurecer la voz del Espíritu. En un mundo lleno de voces, el creyente necesita claridad. El ayuno no debe añadir confusión, debe eliminarla. Pero eso solo sucede cuando se realiza bajo dirección divina. De lo contrario, puede convertirse en una puerta abierta a doctrinas cerradas, a interpretaciones equivocadas de la palabra, a decisiones apresuradas. Cuando el alma está debilitada físicamente y no está fortalecida espiritualmente, se vuelve vulnerable. Es en esos momentos de debilidad sin cobertura que el enemigo lanza sus ataques. Como en el desierto con Jesús, llega con argumentos, con verdades a medias, con promesas distorsionadas. Si el corazón no está anclado en la palabra, si el Espíritu no ha sido quien llevó al ayuno, es fácil ceder. Es fácil justificar acciones que parecen espirituales, pero que están fuera del plan de Dios. Es fácil abrir puertas a prácticas que simulan ser de fe, pero que son solo legalismo disfrazado. Por eso es vital que todo ayuno sea precedido por oración profunda, por búsqueda, por confirmación interna. El Espíritu no es confusión.
donde hay confusión persistente, falta dirección, el creyente debe aprender a esperar. El deseo de ayunar no debe nacer del apuro ni de la desesperación, sino del discernimiento. Hay tiempos en los que Dios dice, ahora, y hay tiempos en los que dice, todavía no. Ambos son tiempos santos, ambos son parte del proceso. El espíritu no se mueve por ansiedad, se mueve por revelación. Isaías 30:21 lo afirma con dulzura. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa es la dirección que da descanso, que da certeza, que produce fruto. Esa es la guía que todo ayuno necesita. No se trata de ayunar más, se trata de ayunar bien. No se trata de esforzarse hasta el límite, se trata de moverse en el ritmo del espíritu. Cuando el ayuno nace de la obediencia, cada día tiene propósito. Cada momento está cargado de significado. No hay confusión, porque el que guía también sostiene. No hay culpa, porque el que llama también capacita. No hay puertas abiertas al enemigo, porque el que envía también protege. El ayuno dirigido por Dios es un campo de entrenamiento, no un campo de batalla sin sentido. El Espíritu Santo no solo guía al ayuno, también revela cuándo detenerlo. Él muestra el fruto, Él confirma la respuesta, Él produce el cambio. Pero cuando no se le consulta, el ayuno puede prolongarse sin sentido, puede desgastar al alma, puede llevar a decisiones erradas. Por eso, antes de ayunar es necesario escuchar. Y mientras se ayuna, es necesario seguir escuchando. Porque el ayuno no es un monólogo hacia el cielo, es un diálogo constante, es un camino de comunión, es un espacio de transformación, no una carga religiosa. Y solo quien es guiado por el Espíritu puede experimentar ese nivel de comunión. Cuando se inicia un ayuno y se omite la oración, lo que queda es solo una abstinencia física vacía de sustancia espiritual. El ayuno fue diseñado para caminar de la mano con la oración constante, con la comunión viva, con la búsqueda activa de la presencia de Dios. No se trata de resistir el hambre por disciplina humana, sino de alimentar el espíritu a través del diálogo con el Padre. Jesús no solo ayunó en el desierto, sino que oró, se apartaba, se rendía, se fortalecía en la intimidad. Marcos 1:35 lo registra con claridad. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Allí se renovaba la visión, allí se sellaba la dirección, allí el ayuno cobraba sentido. Sin oración, el alma queda desprotegida, el cuerpo se debilita, pero el espíritu no se edifica. El silencio sin oración se convierte en vulnerabilidad. Es allí donde los pensamientos se intensifican, donde el enemigo intenta sembrar confusión, donde la mente empieza a vagar y el corazón pierde el enfoque. La oración es la fortaleza invisible que sostiene el ayuno. Es la fuente de revelación que da sentido al sacrificio. Filipenses 4:6-7 enseña que la oración es el camino hacia la paz de Dios que guarda el corazón y los pensamientos. Pero sin esa oración, el corazón queda expuesto y los pensamientos se vuelven inestables. En el monte de la transfiguración, mientras Jesús oraba, su rostro cambió, su gloria se manifestó no por el solo hecho de estar aislado, sino por estar conectado. Lucas 9:29 lo expresa así: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. El poder se libera en la oración. La transformación ocurre en la oración. El ayuno sin ese poder se vuelve una rutina exigente sin resultados. Es la oración la que activa la palabra, la que rompe los argumentos, la que cierra las puertas al enemigo. Muchos entran en ayuno y esperan que las cosas cambien por el solo acto de abstenerse. Pero no hay autoridad sin conexión.
No hay revelación sin comunión. La oración no es un complemento del ayuno, es su esencia. Es allí donde el espíritu se alinea con la voluntad de Dios, donde se recibe claridad, donde se activan los dones, donde se deshacen los planes del enemigo. Sin esa comunión diaria, el ayuno se convierte en una carga pesada, sin frutos, sin dirección, sin impacto. El llamado es claro: si se ha de ayunar, se debe orar. Si se ha de sacrificar el cuerpo, se debe elevar el alma. Si se desea romper cadenas, se debe clamar. El ayuno que no va acompañado de oración solo debilita el cuerpo, pero el que está cubierto por la oración debilita al enemigo. Y en esa diferencia está el fruto eterno. El ayuno verdadero no se mide por la duración del sacrificio, ni por la intensidad del esfuerzo, sino por la transformación que produce. Al final de todo proceso espiritual debe haber evidencia de cambio, una conciencia más despierta, una fe más firme, una obediencia más profunda. Cuando el ayuno no cumple ese propósito, cuando termina y el carácter sigue intacto, las decisiones siguen torcidas y la sensibilidad espiritual no ha aumentado, es señal de que algo esencial no fue comprendido. Porque ayunar no es simplemente privarse de lo físico, es permitir que Dios invada lo interno, lo emocional, lo oculto. Es abrir las cámaras más escondidas del alma para que la luz del Espíritu revele lo que aún está sin rendir. La eficacia del ayuno no radica en la presión que ejerzamos sobre Dios, sino en cuánto permitimos que Él presione dentro de nosotros. No se trata de lograr que el cielo nos responda más rápido, sino de aprender a escuchar con mayor claridad. Ayunar no es un intento por cambiar a Dios, sino porque Él nos cambie. Y ese cambio, si es real, debe reflejarse en cómo pensamos, cómo hablamos, cómo tratamos a otros, cómo obedecemos. El ayuno no es una negociación, es una rendición. Uno de los mayores frutos que el verdadero ayuno deja en el alma es el discernimiento espiritual, la capacidad de distinguir entre lo que parece y lo que es, de escuchar la voz del Espíritu aún en medio del ruido, de identificar cuando una emoción es legítima y cuando es manipulación espiritual, de saber cuándo una puerta viene de Dios y cuándo es una trampa del enemigo disfrazada de oportunidad. Este discernimiento no puede ser imitado ni enseñado por esfuerzo humano. Es impartido por el Espíritu a aquellos que han sido moldeados en el secreto, purificados en el fuego del ayuno, expuestos con humildad a la verdad de Dios. La meta final de todo ayuno debe ser una mayor intimidad con Cristo. No más resultados, sino más comunión. No más respuestas, sino más presencia. Cuando eso se convierte en el centro, todo lo demás se alinea. La autoridad espiritual no es producto del hambre, sino de la cercanía. Y el poder no viene por el sacrificio externo, sino por la rendición interna. En esa entrega total, el enemigo pierde fuerza, las puertas se cierran, el alma se fortalece y la voluntad de Dios se revela con claridad. Que el ayuno no sea solo un evento en el calendario, sino un altar permanente en el corazón. Que no sea solo una herramienta para tiempos de crisis, sino una disciplina de pasión por Dios. Porque el ayuno que transforma no es el que empieza con hambre, sino el que termina con gloria. Y esa gloria solo se manifiesta cuando todo en nosotros se ha postrado delante del que todo lo llena. ¿Estás listo para ayunar con entendimiento y cerrar de una vez las puertas que nunca debieron estar abiertas?